Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Lorena Bacher, soy especialista en educación. Estoy muy feliz de formar parte de este quinto Congreso Municipal de Educación y segundo Congreso Iberoamericano de Gobiernos Locales y la Educación. Quiero agradecer por este espacio a la Municipalidad de Córdoba, a la Secretaría de Educación, al Secretario de Educación Horacio Ferreira por haberme convocado bajo el lema Pasión por Aprender. Sin lugar a dudas es un espacio para pensar, para reflexionar sobre la educación, pensar sobre nuestras trayectorias escolares, pensar en nuestras prácticas, pensar en las formas de enseñar, pensar en cómo poder motivar a nuestros estudiantes, cómo poder generarles ese deseo de aprender, como nos dice Meriet, ¿no? Cómo podemos hacer, ¿sí?, para provocarles ese deseo. Y para este momento quiero compartirles una presentación que pensé en ustedes, en cada uno de ustedes, en este espacio, yo aquí en Buenos Aires y ustedes en Córdoba, pero pensando en este momento, ¿no? En este espacio en donde tiene que ver con motivar a los docentes a transformar sus aulas. Pero no puedo dejar de pensar en el cómo, ¿no? No puedo dejar de pensar ¿no?, en las estrategias, recursos, herramientas que puedo empezar a utilizar, en las experiencias de colegas, que de eso se trata, ¿no? De alimentarnos también de las experiencias de los otros. Y luego, ¿sí?, ir pensando en ese espacio, a modo de cierre, para poder ir recapitulando ideas e ir compartiendo a modo de resumen, algunas ideas en las que nos vamos a ir pensando. Para eso, ¿sí?, cuando pensé en este momento, cuando pensé en esta oportunidad de este encuentro, se me vino a la mente las palabras de Begoña Barrola, que es escritora, es educadora y que además de eso, ¿sí?, se dedica a la educación emocional. Ella como psicóloga también menciona y hace hincapié en la importancia de las emociones, de cómo influyen tanto en el que aprende como en el que enseña. Porque hoy, desde la neurociencia, sabemos, ¿sí?, que el cerebro aprende, qué es lo que se genera en el cerebro, ¿sí?, al momento de aprender, pero que las emociones y la parte cognitiva son parte del proceso de aprendizaje. Entonces, desde cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿sí?, sin lugar a dudas, marca un antes y un después en nuestro proceso de aprendizaje. Y que las emociones influyen no solo en el que está aprendiendo, sino también en el que está enseñando. Y para eso pensaba en este espacio, ¿no?, pensaba en este momento, en el momento de cómo puedo transformar mis aulas, pero no puedo dejar a un lado en cómo me siento, cómo estoy, cuál es mi propósito adentro del aula, qué quiero generar, ¿sí?, adentro del aula, qué me pasa cuando observo o sucede algo que no era lo que esperaba, ¿sí?, en la institución, en el aula, porque tenemos que tener en claro que para enseñar y aprender es muy importante el estado de ánimo de todas y de todos y de cada uno en el momento en que se encuentra en el aula. Entonces, ¿qué sucede cuando quiero abordar un tema en donde mi aula está sumamente tensionada, está en una situación en donde no puedo avanzar con mi clase? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me genera ese momento a mí? ¿Cómo procedo? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo estoy con mis estudiantes? ¿Qué hago? ¿No? Detenernos en eso, detenernos en qué sucede cuando hay una situación inesperada. ¿Qué hago? Un grupo de niños, de niñas se pelearon, ¿y qué hago? ¿Cómo estoy? ¿Cómo puedo revincularme para poder, ¿sí?, de alguna manera seguir enseñando lo que tenía bajo el diseño o bajo la propuesta pedagógica? Mi intencionalidad pedagógica, ¿dónde queda? ¿Dónde está? ¿Qué hago? ¿Qué me sucede cuando las emociones, porque somos seres emocionales, nos atraviesan y no podemos avanzar en esa clase? Primero para eso, cuando iba pensando en este momento y en este espacio, ¿no?, me voy a ir haciendo muchas preguntas, nos vamos a ir haciendo muchas preguntas porque de eso se trata, es volver a pensar en cómo puedo hacer para transformar mis aulas. Pero ¿cuál es mi decálogo? ¿Cuál es mi punto de partida? Seguramente con algunos de ustedes vamos a coincidir en algunos puntos de partida, pero
pensaba, ¿no? Quiero a mis estudiantes que aprendan, quiero que mis estudiantes aprendan, que hayan pasado por mi aula y por mi curso y que no sea lo mismo, ¿sí? Creo en ellos, yo creo en ellos, aunque no los conozca, aunque no logre terminar de conocerlos. Valoro a todos para que puedan aprender, los reconozco a mis estudiantes y que pueda pensar en ellos para poder potenciarlos. De eso se trata, ¿no? Si estoy queriendo a mis estudiantes, pero no quererlos afectivamente, sino queriendo que aprendan, ¿no? Creyendo en ellos, valorándolos, reconociéndolos, mirándonos a los ojos, viendo que tienen un potencial, entendiendo de que cada uno aprende de forma distinta. ¿Pienso en esas estrategias de manera distinta? ¿O pienso de una única estrategia, una única herramienta? En este espacio de reflexión y partiendo, ¿no?, de estas herramientas, de estas estrategias, podemos utilizar la metacognición. Hoy como parte de una innovación, como parte de una vuelta de tuerca, ¿no? Emplear actividades que sigan un esquema, que tengan que ver con predecir, que tengan que ver con observar, que tengan que ver con explicar, ¿sí? Y de esto se trata, ¿no? De los círculos de la comprensión, ¿no? De llegar a comprender conocimientos previos, los logros, lo que aprendí, lo que vivencié, que luego se plasma después con otras estrategias que tienen que ver con las rutinas de pensamiento que las vamos a ver en breve. Pero ¿cómo me conecto con ellos? ¿Cómo me vinculo con ellos? ¿Disfruto de ese espacio en el que estoy? ¿Qué hago yo para poder disfrutar con ellos? ¿Qué hago yo para disfrutar de ese saber que tengo, que quiero compartirlo? ¿Son ellos los protagonistas del aprendizaje? ¿Qué sucede con esos miedos, con las ansiedades que hoy tienen ellos y las que tengo yo también como docente, ¿no? ¿Qué pasa con ese ruido mental que me queda ahí y que no lo puedo sacar? ¿Qué sucede con esto, no? Los valoro, los desafío, los acompaño. En este momento les pongo un reto, les pongo un problema, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Me comunico con ellos de qué manera? ¿De qué forma? ¿Soy clara? ¿Soy de alguna manera explícita en mis consignas? ¿Soy amorosa con ellos a la hora de explicarles cuando hay algo que no va? ¿Sí? Cuando hay algo que no me gusta, cuando hay algo que veo que está sucediendo y que no está para nada bueno. Pienso en ellos en el momento de desarrollar sus inteligencias, digamos, su inteligencia emocional, ¿sí? Pienso en la empatía, pienso en la forma, ¿no?, de comunicarme, en las habilidades que quiero lograr en mis estudiantes, que un poco ahí Gardner nos invita, nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar sobre la inteligencia emocional en nuestros estudiantes. ¿Sí? Logramos, cuando pensamos en estas actividades que queremos hacer con ellos, en pensar en esa inteligencia emocional, en que quiero que puedan ser críticos, en que quiero que desarrollen su escucha activa, en donde aprendan a ejercer en equipo su responsabilidad individual y colectiva. De eso se trata, ¿no? De ir pensando. Y en esto de ir pensando, pensamos en algunas actividades que podemos hacer. Lázaro Chema, un profesor, ¿sí?, maravilloso, nos comparte algunas ideas y algunos puntos importantes, algunas estrategias que me parecen valiosas también compartirlas con ustedes y no quedármelas. Una es jugar, y acá las profes, las maestras del nivel inicial son expertas, ¿sí?, son muy buenas en ello, pero pienso, ¿por qué en el nivel primario y en el nivel secundario esto no sucede muchas veces? Y cuando sucede es una alarma. No están aprendiendo. Y los padres se preocupan porque se la pasan jugando y no están aprendiendo. Bueno, anticiparnos, ¿no? Avisarle a los papás que están aprendiendo, ¿sí? Para evitar teléfonos descompuestos y potenciar esto de comunicar, ¿no? De comunicar de manera asertiva, de anticiparnos. Y jugar. Jugar con una intencionalidad pedagógica,
jugar para que ellos puedan ser protagonistas y que puedan, a partir del juego, empezar a reconocer contenidos curriculares, contenidos que también a ellos los preocupa, ¿no? Situaciones que a ellos les preocupan. Otra de las cosas que nos plantea Lázaro es esto de contar historias, la importancia de contar historias. Cómo nos acordamos de aquel profe, ¿no? De aquel profe en donde venía con algo y nos contaba una historia y de a partir de ahí nos llevaba a un contenido. De a partir de ahí nos llevaba al conocimiento, pero a partir de la historia. Sorprender también como parte de esto, ¿no? Sorprendo, vengo con algo que ni se lo esperaba y también me pongo en ese lugar, ¿sí? de docente, en donde también disfruto con el estudiante. Me pongo en ese lugar de docente en donde disfruto también de la sorpresa que les preparé. El humor, sin lugar a dudas, reírnos, genera, ¿sí? No solo otro clima, sino que además genera en el cuerpo, nos predispone de otra forma. Entonces, en el jugar, que también puedo poner el humor, ¿sí? En el humor en donde puedo partir también de lo de mis estudiantes, en donde pueden venir y traerme un meme, creando algo de una clase pasada, ¿sí? En donde empiezo también a despertar la curiosidad en mis estudiantes, empiezo a preguntarles, empiezo también a que ellos empiecen a hacer preguntas, ¿no? Pensar en este trabajo colaborativo, también cooperativo, en donde entre todos, ¿sí? Somos parte responsable y podemos tener cada uno desde su rol, hacer algo, ¿no? Alguna tarea, alguna actividad, que también en el jugar está, ¿no? Y que también podemos aprovecharlo, ¿no? En esto de generar la cooperatividad, pero generar también siendo la responsabilidad de cada uno, ¿no? De ser la suma, de todo. De eso se trata, ¿no? De también ir pensando desde ese lugar. Y una de las estrategias que son muy valiosas y que hoy parte también podemos utilizarla desde el lado de innovar, ¿sí? Que tienen que ver con estas rutinas de pensamiento, que son actividades breves que ayudan a los estudiantes a que pongan en palabras aquellos que entienden, aquellos que creen, que creyeron que habían aprendido, que piensan, ¿sí? Involucrar a los estudiantes con el conocimiento de diferentes maneras, ¿sí? Cada uno aprende de una manera distinta, entonces también yo puedo utilizar diferentes estrategias, diferentes rutinas para resignificar lo que han aprendido, ¿sí? Para resignificar el conocimiento, poniéndolos a ellos como protagonistas. Ron Richard, ¿sí? Fue quien empezó a recopilar, a sistematizar prácticas de muchos docentes que al mismo tiempo creaban en sus clases cultura, ¿no? Esto de culturas para fomentar el pensamiento crítico, curioso, creativo, y empezó a recopilar. Y de eso se trata, ¿no? También hoy los invito a esto, ¿no? A empezar a crear un espacio en que podamos compartir rutinas, estrategias, actividades que son significativas, que generan un aprendizaje profundo, que generan un aprendizaje para toda la vida. Bien, para eso, y en este punto, quien nos invita acá en este lugar tiene que ver con cómo hacer el pensamiento visible. ¿Sí? Este pensamiento visible que David Perkins nos invita de alguna manera a pensar en diferentes estrategias, en diferentes rutinas, ¿sí? En este caso, hablamos cuando pensamos en estrategias, en el aprendizaje basado en proyectos, que puede ser en servicio, que puede ser basado en un problema, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para visualizar eso? ¿Cómo puedo hacer para conectarme e ir disfrutando con lo que voy aprendiendo? ¿Sí? El ir descubriendo, el ir haciéndome preguntas, el ir investigando, el ir imitando modelos de conducta, ¿no? En esto de que íbamos pensando no en las habilidades, en las competencias que queremos generar en nuestros estudiantes, en ir pensando, bueno, ¿qué habilidades tengo yo? ¿Qué habilidades puedo, digamos, de alguna manera me puedo complementar con mi colega, ¿sí? En el momento de hacer un proyecto, al momento de hacer una actividad, al momento de hacer un taller, ¿sí? Pensar, ¿no? Pensar en esto de cómo nos podemos ir complementando juntos, explorando, intercambiando ideas, debatiendo, ¿sí? Generando estos talleres, generando también diferentes actividades. Y en esto, cuando vemos en los ejemplos de las rutinas, tenemos el veo, pienso y me pregunto, tenemos el mapa circular, esto que les contaba con respecto a las ideas, ¿sí? Y a la comprensión.
Ir pensando, ¿sí? En un semáforo en donde veo que puedo pensar desde ideas falsas, ideas dudosas, ideas verdaderas, o bien también ir pensando en qué estoy entendiendo, qué contenidos no aprendí, qué contenidos estoy medio confuso y que ellos vayan levantando sus tarjetas, ¿no? Es interesante que ellos puedan ir comparando, puedan ir argumentando, puedan contrastar las ideas entre ellos, ¿no? De esto nos invita Perkins, ¿no? En hacer el juego completo, en hacer un juego en donde todos son protagonistas y van aprendiendo, pero basando en la experiencia, pasando por el cuerpo, ¿sí? Sus aprendizajes, y a partir de ahí es donde podemos ir haciendo también este aprendizaje y de esta manera el pensamiento de nuestros estudiantes haciéndolo visible. Acá comparto un poco también esto del pensamiento del diseño, el pensamiento visual, los talleres que veníamos comenzando, el juego de roles, ¿no? El roleplay, ¿sí? Adoptar roles, al momento generar debates, ¿sí? Esto de ir generando el aprendizaje basado en el pensamiento o en los proyectos, contextualizar, buscar un reto, buscar un desafío, buscar un problema, ¿sí? Poner el juego, esto también, ¿no? Poner mecánicas de juego o pensar el aprendizaje basado en el juego, que es utilizar juegos en clase, ¿sí? Que son juegos que ya conocemos, que sabemos, pero que sirven de manera disruptiva para poder sorprender a nuestros estudiantes. Pero para eso también tenemos la clase invertida, que también pudimos aprovechar, que podemos también resignificar lo que aprendimos, ¿sí? Al mismo tiempo explicar, diseñar, corregir, evaluar, que ellos lleven, traigan, compartan, vienen, debaten, ¿no? Esto de aprovechar la tecnología, utilizar también parte, ¿sí? De la gamificación con mecánicas de juego a las clases, ¿no? Motivándolos, también poniéndoles ciertos incentivos, pero si yo no encuentro mi propósito, ¿no? En estas diferentes estrategias, si yo veo que el clima emocional que se da en el aula no es el que quiero que suceda, aprovecho los recreos mentales. Aprovecho pensar en qué cosas quieren aprender ellos, en preguntarles a partir del interés. ¿Para qué? Para reeducar, para buscar también nosotros en el diseño curricular en qué forma me puedo vincular con ese contenido y los intereses de ellos. Porque muchas veces también las preocupaciones están en el diseño curricular, pero están puestas en un contenido mucho más rígido, mucho más estanco, y ahí está este artesano que dice Richard Sennett del maestro, ¿no? Esta posibilidad de co-crear, de crear juntos, de pensar en qué cosas veo que en este curso pueden motivarlos, de qué cosas son las que puedo cambiar y darles una vuelta de página a esta clase, desarrollando obviamente pensando en conectarlos con su realidad. Ellos se sienten, ¿sí? Y cognitivamente se produce en los chicos, ¿sí? En su cerebro, ¿no? Se produce algo que los hace vibrar, algo que los hace sentirse importantes, sentir que lo que están aprendiendo tiene un sentido, algo están haciendo que pueden, ¿sí? Que pueden transformar la realidad de los otros. Y de eso se trata mucho el aprendizaje basado en servicios. Por eso, cuando veo que en mis aulas hay mucho ruido y cuando veo que en mis aulas no se puede avanzar, porque esto que hablábamos desde lo emocional, aprovechar recreos mentales, aprovechar a escucharlos, aprovechar a preguntarles qué les gustaría, ¿no? Qué les gustaría aprender, y ahí pensar en qué formas podemos rediseñar juntos, ¿no? Este proceso de aprendizaje. ¿Pero para qué? ¿No? Es la pregunta también un poco que nos hacemos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué transformar las aulas? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si hay algo que estoy viendo o no lo estoy viendo. Bueno, para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades, porque sabemos que hay trabajos que van a venir en el futuro, que no sabemos ni cuáles son todavía, pero sí sabemos que hay algo que podemos hacer que tiene que ver con evidenciar este aprendizaje, que tiene que ver con encontrarle el sentido a esos contenidos. Y si logramos que nuestros estudiantes, como nos dice Fulham, ¿no? Puedan ver, descubrir esas habilidades, ¿sí? Que puedan ellos darse cuenta, la van a poder emplear en cualquier tipo de trabajo que realicen en un futuro, ¿sí? Que tienen que ver no solamente con la empatía, con ponerse en el lugar del otro, sino que también tienen que ver con la escucha activa, tienen que ver con resolver problemas, resolver situaciones inesperadas. Y de eso
¿no? Es lo que nos desafían varios autores también cuando nos invitan a pensar en nuestras clases, que por momentos pareciera ser como muy, muy difícil. Y para ir cerrando y para ir finalizando, ¿no? Es ponernos a pensar en qué aprendí hoy en todos estos encuentros, qué aprendí desde el encuentro, ¿sí?, que vengo realizando días anteriores, qué me quedo pensando, ¿sí?, qué voy a hacer en mis próximas clases, qué voy a hacer. Y acá los invito también, ¿no?, a pensar que hoy tenemos la oportunidad de hacer que cada estudiante sea protagonista de su aprendizaje y que haber pasado por nuestras aulas no sea lo mismo en sus vidas, y así hacer una sociedad más justa. Quiero agradecerles a todos, a todas, ¿sí?, a cada uno por haberme escuchado, por haber estado. No duden en escribirme, en compartir experiencias, que de eso se trata, de eso venimos trabajando y de eso vengo también trabajando y acompañando a docentes y a directivos de todo el país. Así que sigamos en contacto, me buscan en las redes, ¿sí?, y seguimos compartiendo juntos experiencias y aprendizajes para poder transformar las aulas. Y hoy espero y deseo enormemente que, más allá de motivarlos a ustedes, es que hayan encontrado su propósito por el que hoy están en sus aulas, que sin lugar a dudas va a ser un antes y un después al momento de enseñar y de compartir el aprendizaje, y algo que ustedes saben hacer más que nadie. A disfrutar. Muchísimas gracias. Fue un placer enorme estar en este espacio. Muchísimas gracias.